Mientras la colonia aún respira el eco de los conflictos recientes, el nuevo día amanece cargado de una tensión densa, casi imperceptible, que se cuela en cada pasillo de la mansión de la reina y en cada rincón de la fábrica. Nada parece haberse resuelto del todo y, sin embargo, todos sienten que algo decisivo está a punto de ocurrir, como si las piezas de un tablero invisible comenzaran a alinearse sin posibilidad de marcha atrás. Andrés despierta con una inquietud que no logra sacudirse. La noche anterior apenas ha dormido, atormentado por la certeza de que Gabriel ha ido un paso por delante una vez más. No es solo una cuestión de poder o de orgullo herido, es la sensación amarga de estar perdiendo el control sobre su propia familia, sobre una verdad que siente que se le escapa entre los dedos. En su interior, la rabia se mezcla con una desesperación silenciosa que intenta ocultar incluso de sí mismo. A su lado, María percibe ese nerviosismo contenido desde el primer momento. Observa a Andrés con una distancia cada vez más evidente, como si el hombre que tiene delante ya no fuera el mismo con el que compartió planes y ambiciones. Ella nota cómo su marido se ha ido encerrando en una obsesión que lo consume, y esa deriva la incomoda profundamente, hasta el punto de hacerla cuestionarse su propio lugar en esa lucha que ya no siente como suya. Poco después, Andrés decide dar el paso que lleva tiempo rumiando. Está convencido de que María puede ser la clave para desenmascarar a Gabriel, la pieza que necesita para romper el cerco que su primo ha tejido alrededor de todos. Con ese pensamiento en mente, intenta acercarse a ella con un tono que mezcla urgencia y una falsa serenidad, tratando de convencerla de que se ponga de su lado, de que abra los ojos y vea lo que él ve. Sin embargo, la reacción de María no es la que Andrés espera. Lejos de apoyarlo, ella se muestra firme, incluso dura, al escuchar sus acusaciones. En su mirada no hay complicidad, sino cansancio. Para María, las palabras de Andrés suenan cada vez más a una letanía obsesiva, a un discurso repetido que no aporta pruebas nuevas, solo sospechas y resentimiento. Y no duda en decírselo, con una franqueza que hiere. María le deja claro que no piensa entrar en ese juego. Le habla de límites, de la necesidad de no dejarse arrastrar por una guerra personal que puede acabar destruyéndolo todo. En el fondo, ella percibe que Andrés está perdiendo el equilibrio, que su empeño en hundir a Gabriel lo está alejando de la realidad y, sobre todo, de ella. Y esa constatación la empuja a tomar distancia. Para Andrés, esas palabras son un golpe seco, no solo porque pierde un posible aliado, sino porque siente que incluso su propia esposa duda de él. La frustración se instala en su pecho con una intensidad insoportable, alimentando una sensación de soledad que empieza a hacerse evidente. Aún así, se niega a ceder y se marcha con la determinación de seguir adelante, aunque sea en solitario. María, por su parte, no tarda en tomar una decisión que marcará el rumbo inmediato de los acontecimientos. Convencida de que la actitud de Andrés puede traer consecuencias graves, decide hablar con Gabriel y contarle lo ocurrido. No lo hace movida por una lealtad ciega, sino por una mezcla de pragmatismo y necesidad de proteger el equilibrio que, a su juicio, Andrés está poniendo en peligro. Cuando María se encuentra con Gabriel, su relato es directo, sin adornos. Le explica que Andrés ha intentado ponerla en su contra, que ha vuelto a acusarlo de manipulaciones y mentiras. Gabriel escucha con atención, manteniendo una calma que contrasta con la agitación interior que empieza a crecer en él. Cada palabra confirma lo que ya sospechaba. Andrés no piensa rendirse. Aún así, Gabriel sabe disimular. Agradece la sinceridad de María y adopta una actitud comprensiva, casi conciliadora. Por dentro, la información refuerza su posición y le permite anticiparse a los movimientos de su primo. Siente que, una vez más, ha logrado mantenerse un paso por delante, reforzando la sensación de control que tanto necesita para sostener su imagen ante la familia. Mientras tanto, en otro punto de la colonia, Begoña se mueve con una cautela que no pasa desapercibida ni siquiera para ella misma. Desde hace días, alberga la idea de dar una sorpresa a Gabriel, un gesto que, en teoría, debería fortalecer su relación. Para ello, decide buscar el título de derecho de su marido, convencida de que ese detalle puede servirle para recordarle cuánto valora su trayectoria y su esfuerzo. Sin embargo, lo que empieza como una intención inocente se convierte rápidamente en una situación incómoda. Gabriel la sorprende revisando entre sus cosas, y la reacción de Begoña, lejos de ser natural, está cargada de nerviosismo. Evita su mirada, responde con evasivas, y esa actitud despierta en Gabriel una inquietud que no logra ocultar del todo. Gabriel observa cada gesto, cada silencio,
intentando descifrar qué se esconde detrás de esa conducta esquiva. La desconfianza empieza a abrirse paso en su interior, alimentada por los recientes acontecimientos y por la certeza de que Begoña ya no es tan transparente como antes. Aunque no dice nada en ese momento, la sospecha se instala como una sombra persistente. En paralelo, la figura de Cristina atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó a la colonia. El suicidio de Beltrán ha dejado una huella profunda en ella, una herida que todavía sangra en silencio. Cristina guarda un secreto importante, algo que la atormenta y que no se atreve a compartir ni siquiera con Luis, la persona que más cerca ha estado de ella en los últimos tiempos. Esa carga emocional empieza a reflejarse en su comportamiento diario. Su relación con Chloe se vuelve tensa, marcada por pequeños desencuentros que, en realidad, esconden un malestar mucho más profundo. Cristina se muestra irritable, distante, y esa actitud no pasa inadvertida para quienes la rodean, especialmente para Luis. Luis observa con preocupación cómo Cristina se va cerrando en sí misma. El recuerdo del suicidio de Beltrán remueve viejos fantasmas en su interior, despertando temores que creía superados desde la muerte de su propio padre. Esa conexión entre pasado y presente lo desestabiliza, haciéndole revivir una sensación de pérdida que nunca terminó de sanar. Consciente de que el silencio no es una opción, Luis decide hablar con Luz. Le confiesa su inquietud por Cristina, por su actitud cambiante y por el impacto que el suicidio de Beltrán está teniendo en ella. Luz escucha con atención, entendiendo que la situación es más grave de lo que aparenta y que requiere una intervención delicada, pero necesaria. Poco después, Luz opta por dar un paso más y contarle a Chloe lo que está ocurriendo. Considera que es importante que ella conozca el contexto emocional en el que se mueve Cristina, para evitar malentendidos y tensiones innecesarias. Al hacerlo, Luz espera que Chloe pueda comprender mejor ciertas reacciones y actuar con mayor empatía. En otro frente, Digna se enfrenta a una conversación difícil con Gemma. La preocupación por el embarazo de la joven la lleva a hablar con franqueza sobre los riesgos que podría implicar, no solo para ella, sino también para Joaquín y el pequeño Teo. Digna no pretende asustarla, pero sí hacerla consciente de la gravedad de la situación y de las posibles consecuencias. Gemma escucha con atención, consciente de que esas palabras no nacen del juicio, sino del cuidado. Aún así, la conversación remueve en ella miedos profundos y la obliga a replantearse decisiones que creía firmes. El peso de la responsabilidad se hace más evidente que nunca, y la incertidumbre comienza a apoderarse de sus pensamientos. Mientras tanto, la situación de Gaspar sigue generando inquietud en toda la colonia. La cantina cerrada se convierte en un símbolo de algo que no va bien, y su actitud defensiva ante cualquier intento de evaluación médica no hace sino aumentar las sospechas. Nadie sabe con certeza qué ocurre, pero todos perciben que su estado es motivo de alarma. En la fábrica, Tasio no logra ocultar su malestar ante la cercanía entre Carmen y David. La tensión entre ambos hombres se hace palpable cuando Tasio decide enfrentarse a David para dejarle claro que él es el marido de Carmen. Sus palabras están cargadas de celos y de una necesidad casi desesperada de marcar territorio. David, lejos de amedrentarse, responde con firmeza. Le asegura que no piensa dejar de ser amigo de Carmen, que su relación no va más allá de una amistad sincera. Esa respuesta no calma a Tasio, sino que aviva aún más su incomodidad, dejando claro que el conflicto está lejos de resolverse. En un plano más íntimo, Chloe vuelve a acercarse a Marta con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Le pide una oportunidad, un espacio para explorar lo que siente, pero Marta se muestra evasiva. El miedo a revivir el dolor del pasado, a repetir lo que vivió con Fina, la lleva a mantener una distancia que no refleja del todo lo que ocurre en su interior. Marta se debate entre el deseo y el temor, consciente de que cualquier paso en falso puede tener consecuencias irreversibles, tanto en lo personal como en lo profesional. Esa indecisión la deja atrapada en una especie de parálisis emocional que Chloe percibe con claridad, aunque no logra comprender del todo. Mientras tanto, Andrés sigue alimentando su obsesión con Gabriel. En una conversación con Luis, vuelve a desahogarse, enumerando las supuestas manipulaciones de su primo y reafirmando su determinación de sacarlo a la luz. Sin darse cuenta, sus palabras son escuchadas por Luz, que no tarda en intervenir para criticar esa fijación que, a su juicio, está destruyéndolo. Luz le reprocha a Andrés que no vea cómo su actitud lo está aislando, cómo su empeño en vengarse lo aleja de quienes podrían apoyarlo de otra manera. Luis, sin embargo, adopta una postura distinta y, aunque no lo dice abiertamente,
deja entrever que entiende el deseo de Andrés de ajustar cuentas con Gabriel, alimentando así una ambigüedad peligrosa. En la mansión, Delia mantiene una conversación reveladora con Digna y Damián. Durante ese intercambio, descubre que fue Brossard quien eligió a su hijo como nuevo director, una información que encaja a la perfección con la versión que Andrés había dado tiempo atrás. Esa confirmación reaviva viejas heridas y añade una nueva capa de complejidad a la situación. Finalmente, Damián toma una decisión que marcará un antes y un después. Convoca a toda la familia con la intención de reconocer públicamente los errores que cometió en el pasado con su hermano Bernardo. En un gesto cargado de solemnidad, pide perdón tanto a Gabriel como a Delia, asumiendo su responsabilidad en los acontecimientos que desencadenaron tanto dolor. Para Andrés, ese momento supone el golpe definitivo. Al ver cómo su propio padre se reconcilia con Gabriel, siente que todas sus esperanzas se desmoronan. La certeza de estar más solo que nunca se instala en su interior, marcando el inicio de una derrota que ya no puede ignorar y que lo deja al borde del abismo emocional. El silencio que sigue a la reunión familiar pesa como una losa sobre la mansión. Andrés se queda inmóvil unos segundos más de lo necesario, incapaz de asimilar lo que acaba de ocurrir. Las palabras de Damián, su petición de perdón dirigida precisamente a Gabriel, resuenan en su cabeza con una crudeza que le resulta insoportable, como si cada frase hubiera sido pronunciada para recordarle su propia derrota. Cuando finalmente se aleja del salón, lo hace con pasos lentos, cargados de una rabia contenida que no encuentra salida. Andrés siente que ha perdido algo más que una batalla. Ha perdido la legitimidad dentro de su propia familia. La certeza de que ya nadie comparte su cruzada contra Gabriel lo deja desarmado, expuesto, y esa vulnerabilidad lo enfurece aún más consigo mismo. Mientras tanto, Gabriel permanece en la estancia unos instantes más, observando cómo los demás miembros de la familia se dispersan. En su interior, una sensación de triunfo silencioso se mezcla con una inquietud que no logra acallar del todo. Sabe que la disculpa de Damián refuerza su posición, pero también es consciente de que nada está completamente asegurado mientras Andrés siga respirando ese deseo de venganza. Delia, por su parte, experimenta una mezcla de alivio y amargura. Escuchar a Damián reconocer los errores cometidos con Bernardo le devuelve una parte de la dignidad que creyó perdida para siempre, pero también reabre heridas que nunca llegaron a cicatrizar del todo. Mira a su hijo con una preocupación que no se atreve a verbalizar, temiendo que este reconocimiento llegue demasiado tarde para evitar un desenlace doloroso. En otro punto de la colonia, Begoña intenta retomar la normalidad tras el incómodo episodio con Gabriel. Sin embargo, el ambiente entre ambos ha cambiado de forma sutil pero perceptible. Cada gesto, cada palabra, parece ahora cargada de un significado distinto, como si la confianza que los unía se hubiera resquebrajado sin que ninguno se atreva a admitirlo en voz alta. Gabriel, aunque se muestra aparentemente sereno, no deja de observar a Begoña con una atención casi obsesiva. La imagen de ella rebuscando entre sus documentos se repite en su mente, alimentando una sospecha que le resulta tan molesta como peligrosa. No sabe si se trata de una simple inseguridad o de una señal de que algo se le está escapando de las manos. Begoña percibe ese cambio en la mirada de su marido y se siente atrapada. Por un lado, desea tranquilizarlo, explicarle que su intención no era otra que sorprenderlo. Por otro, teme que cualquier explicación suene forzada y acabe agravando aún más la situación. Esa tensión silenciosa la acompaña durante el resto del día, dejándole una sensación de inquietud constante. En la fábrica, Cristina lucha por mantener la compostura mientras el peso del secreto que guarda amenaza con desbordarla. Cada ruido, cada comentario casual, parece recordarle la tragedia de Beltrán y su propia incapacidad para hablar de ello. Se mueve entre sus compañeros con una sonrisa forzada, consciente de que su comportamiento no pasa desapercibido. Luis, que la observa desde la distancia, siente crecer su preocupación. La actitud de Cristina le resulta cada vez más familiar, demasiado parecida a la que él mismo tuvo tras la muerte de su padre. Ese paralelismo lo desestabiliza, haciéndole revivir emociones que creía enterradas, y lo impulsa a intentar acercarse a ella con mayor cuidado. Aún así, cada intento de Luis por tenderle la mano se encuentra con una barrera invisible. Cristina se aferra a su silencio como a un salvavidas, convencida de que revelar su secreto podría desencadenar consecuencias irreparables. Esa distancia empieza a erosionar la confianza entre ambos, creando un vacío difícil de llenar. Chloe, tras la conversación con Luz, observa a Cristina con otros ojos.
Comprende que detrás de su actitud hay un dolor profundo, una herida abierta que no sabe cómo cerrar. Esa comprensión no elimina la tensión entre ellas, pero sí introduce una cautela nueva, una voluntad de no juzgar sin conocer toda la historia. Mientras tanto, Marta intenta concentrarse en su trabajo para no pensar en la conversación pendiente con Chloe. El fracaso de la primera prueba del nuevo perfume aún le pesa, recordándole la presión constante bajo la que vive. Aún así, lo que realmente la inquieta es la insistencia de Chloe, esa petición de una oportunidad que ha removido emociones que creía superadas. Marta se siente dividida entre el deseo de dejarse llevar y el miedo a repetir errores del pasado. El recuerdo de Fina aparece de forma inesperada, trayendo consigo la culpa y el dolor que nunca terminó de procesar. Esa memoria actúa como un freno poderoso, impidiéndole avanzar aunque una parte de ella anhele hacerlo. En la colonia, la conversación entre Tasio y David deja una estela de incomodidad que no tarda en llegar a Carmen. Ella percibe el cambio en la actitud de su marido, la tensión que se acumula en cada gesto. Aunque intenta restarle importancia, en el fondo sabe que ese conflicto no desaparecerá por sí solo. Carmen se debate entre su lealtad hacia Tasio y la necesidad de mantener una amistad sincera con David. Esa dualidad la coloca en una posición incómoda, obligándola a medir cada palabra y cada acción. El temor a que la situación se descontrole empieza a calar hondo en ella, afectando incluso a su desempeño en la fábrica. En otro ámbito, la preocupación por Gaspar sigue creciendo. La cantina cerrada se ha convertido en tema de conversación recurrente, alimentando rumores y suposiciones. Nadie logra entender su resistencia a someterse a una evaluación médica, y esa negativa despierta temores sobre su estado real, tanto físico como emocional. Digna, siempre atenta al bienestar de los suyos, observa con inquietud la evolución de Gemma tras su conversación. Nota cómo la joven se ha vuelto más reflexiva, más silenciosa. Aunque sabe que ha hecho lo correcto al advertirle de los riesgos, no puede evitar sentirse culpable por la carga que ha añadido a su ya complicada situación. Gemma, por su parte, pasa horas dándole vueltas a las palabras de Digna. La posibilidad de que algo salga mal durante el embarazo la aterra, no solo por ella misma, sino por Joaquín y Teo. Esa responsabilidad pesa sobre sus hombros como nunca antes, obligándola a replantearse su futuro inmediato. Al caer la tarde, Andrés se encuentra nuevamente solo, repasando mentalmente cada uno de los acontecimientos del día. La imagen de María rechazándolo, la disculpa de Damián, la aparente calma de Gabriel, todo se mezcla en un torbellino de pensamientos que lo deja exhausto. La sensación de estar acorralado se hace cada vez más intensa. En ese estado de ánimo, Andrés empieza a dudar de sus propias fuerzas. Por primera vez, se plantea si realmente podrá acabar con Gabriel o si su lucha está condenada al fracaso. Esa duda, aunque breve, resulta devastadora, marcando un punto de inflexión en su determinación. Mientras tanto, Gabriel se retira a su despacho con una serenidad estudiada. Aunque exteriormente parece haber ganado la partida, en su interior no logra desprenderse del todo de una inquietud persistente. La actitud de Begoña, la obsesión de Andrés, la presencia constante de Delia, todo conforma un escenario inestable que lo obliga a mantenerse alerta. La noche cae sobre la colonia, envolviendo a cada personaje en sus propios temores y conflictos. Nada se ha resuelto realmente, pero las posiciones parecen más claras que nunca. En ese silencio nocturno, se gesta el preludio de nuevas confrontaciones, mientras la derrota de Andrés empieza a tomar forma definitiva, lenta y dolorosa, anunciando que el equilibrio de poder ha cambiado para siempre. La madrugada se filtra con dificultad entre las ventanas de la colonia, y con ella llega una calma engañosa que no logra apaciguar las tensiones acumuladas. Andrés apenas consigue conciliar el sueño. Cada vez que cierra los ojos, revive la escena en la que su padre se disculpa con Gabriel, una imagen que se le clava como una espina y lo obliga a enfrentarse a una realidad que no quiere aceptar. Cuando finalmente amanece, Andrés se levanta con una determinación frágil, sostenida más por la costumbre que por una verdadera convicción. Se mueve por la casa como un extraño, consciente de que algo esencial se ha quebrado en su relación con todos. La certeza de haber quedado aislado pesa sobre él, y esa soledad lo impulsa a replantearse cada paso dado hasta ahora. María, desde la distancia, observa ese desgaste con una mezcla de preocupación y cansancio. Ella siente que su marido ya no lucha por justicia, sino por una obsesión que lo consume. Esa percepción la lleva a reforzar su decisión de mantenerse al margen, convencida de que implicarse solo la arrastraría a un conflicto sin salida,
capaz de destruir lo poco que aún se sostiene entre ellos. Gabriel, por su parte, inicia el día con una actitud calculada. Sabe que la victoria no se celebra con gestos grandilocuentes, sino con silencio y control. Cada saludo, cada palabra amable que dirige a los miembros de la familia, está cuidadosamente medido para proyectar una imagen de equilibrio que contraste con el desorden emocional de Andrés. Delia percibe ese juego con claridad. Conoce demasiado bien a su hijo como para no notar la tensión que se esconde tras su serenidad. Aunque agradece el reconocimiento de Damián, no puede evitar temer que ese gesto llegue acompañado de consecuencias imprevisibles, especialmente ahora que Andrés se encuentra en un estado tan vulnerable. En la intimidad de su hogar, Begoña intenta concentrarse en tareas cotidianas, pero su mente no deja de volver al momento en que Gabriel la sorprendió revisando sus cosas. La incomodidad persiste, transformándose en una sensación de alerta constante. Ella intuye que, a partir de ahora, cualquier paso en falso podría desencadenar una reacción que no está preparada para afrontar. Gabriel, sin decirlo abiertamente, empieza a marcar distancias. Sus gestos se vuelven más contenidos, sus palabras más precisas, como si buscara recuperar un control que siente amenazado. Esa frialdad inesperada desconcierta a Begoña, haciéndole cuestionar si la confianza entre ambos se ha visto dañada de forma irreversible. Mientras tanto, en la fábrica, Cristina se enfrenta a un nuevo día cargado de emociones contradictorias. La mirada comprensiva de Chloe, tras la conversación con Luz, le resulta casi insoportable, porque la obliga a confrontar un dolor que preferiría seguir ocultando. Cristina teme que, si se permite flaquear, todo el peso de la tragedia termine por aplastarla. Luis continúa atento a cada uno de sus movimientos. La inquietud que siente por Cristina se mezcla con un sentimiento de impotencia, al no saber cómo ayudarla sin invadir un espacio que ella protege con tanto celo. Ese conflicto interno lo lleva a mostrarse más reservado, temeroso de decir algo que pueda empeorar la situación. Chloe, por su parte, intenta manejar con delicadeza la nueva información que ha recibido. Comprende que su relación con Cristina no puede seguir igual, pero tampoco sabe cómo acercarse sin reabrir heridas. Esa incertidumbre se suma a la presión que ya siente por los problemas en la fábrica y por la compleja relación con Marta. Marta, atrapada entre responsabilidades y emociones, se refugia en el trabajo como única vía de escape. El recuerdo del fracaso en la prueba del perfume sigue presente, recordándole que no todo depende de su esfuerzo. Aún así, lo que más la inquieta es la sensación de estar rehuyendo una decisión personal que tarde o temprano tendrá que tomar. Cada vez que piensa en Chloe, Marta siente un nudo en el estómago. El temor a repetir el pasado se enfrenta al deseo de explorar algo nuevo, y esa lucha interna la deja exhausta. Aunque no lo admite en voz alta, sabe que su indecisión también es una forma de sufrimiento, tanto para ella como para quien espera una respuesta. En la colonia, Carmen intenta recomponer la normalidad tras la conversación entre Tasio y David. La tensión se percibe en el ambiente, y ella se siente atrapada entre dos lealtades que no deberían ser incompatibles. Esa presión constante empieza a reflejarse en su ánimo, volviéndola más irritable y distante. Tasio, por su parte, no logra calmar los celos que lo invaden. La seguridad que intenta mostrar ante los demás contrasta con la inseguridad que lo consume por dentro. La idea de perder a Carmen, aunque sea emocionalmente, se convierte en un temor persistente que condiciona cada una de sus reacciones. La preocupación por Gaspar continúa extendiéndose como una sombra. Su ausencia en la cantina deja un vacío difícil de ignorar, y la falta de explicaciones alimenta la inquietud colectiva. Algunos temen por su salud, otros por su estabilidad emocional, pero todos coinciden en que algo no va bien. Digna sigue observando cada uno de estos conflictos con una atención casi maternal. La conversación con Gemma la ha dejado pensativa, consciente de que sus palabras han tenido un impacto profundo. Aunque confía en la fortaleza de la joven, no puede evitar sentir que el peso de la decisión que enfrenta es demasiado grande para cualquiera. Gemma, en silencio, procesa sus miedos. La imagen de Joaquín y Teo se impone una y otra vez en su mente, recordándole que ya no solo responde por sí misma. Esa responsabilidad la obliga a madurar de golpe, enfrentándose a un futuro incierto que la llena de temor y esperanza a partes iguales. Al caer la tarde, Andrés se cruza con Gabriel en un encuentro breve pero cargado de tensión. Ninguno dice nada que pueda interpretarse como un ataque directo, pero la frialdad del intercambio deja claro que la distancia entre ambos es ya insalvable. Andrés siente que incluso el silencio de su primo es una forma de humillación.
Gabriel, en cambio, interpreta ese encuentro como una confirmación de su ventaja. Sabe que Andrés está debilitado, que cada día que pasa sin aliados refuerza su propia posición. Sin embargo, esa certeza no le brinda la paz que esperaba, sino una alerta constante que lo obliga a mantenerse vigilante. La noche vuelve a envolver la colonia, y con ella se intensifica la sensación de que los acontecimientos avanzan hacia un punto de no retorno. Cada personaje se enfrenta a sus propios fantasmas, consciente de que las decisiones que tomen a partir de ahora tendrán consecuencias profundas. En ese silencio denso, la derrota de Andrés se perfila con mayor nitidez, mientras Gabriel consolida su dominio en un escenario cada vez más frágil. El nuevo día se abre paso con una claridad fría, casi implacable, como si la colonia se negara a conceder tregua a quienes aún no han resuelto sus conflictos. Andrés despierta con una pesadez que no es solo física, es el cansancio de quien ha luchado demasiado tiempo contra una corriente que no deja de arrastrarlo hacia atrás. Cada gesto cotidiano se le vuelve mecánico, vacío de la convicción que antes lo impulsaba. Al cruzar los pasillos de la mansión, Andrés percibe miradas esquivas, silencios que antes no existían. Nadie lo confronta abiertamente, pero ese distanciamiento tácito resulta más hiriente que cualquier reproche. La sensación de ser un extraño en su propia casa se afianza, alimentando una frustración que ya no encuentra un objetivo claro al que dirigirse. María, consciente de ese ambiente enrarecido, mantiene una prudente distancia. Ha decidido protegerse, convencida de que cualquier intento de acercamiento solo reabriría heridas. Aunque no puede evitar cierta compasión al ver a Andrés tan derrotado, también siente alivio por haberse apartado de una lucha que considera perdida y, sobre todo, peligrosa. Gabriel, mientras tanto, continúa moviéndose con una precisión casi quirúrgica. Cada acción suya parece encaminada a reforzar la imagen de estabilidad que proyecta ante la familia y la colonia. Se muestra atento, correcto, incluso generoso en pequeños gestos que contrastan con la tensión que emana de Andrés, consolidando así su papel de figura fiable y razonable. Esa actitud no pasa inadvertida para Damián. Aunque su disculpa fue sincera, el patriarca empieza a observar con más detenimiento el comportamiento de Gabriel, como si buscara confirmar que su decisión fue la correcta. En el fondo, Damián siente el peso de sus errores pasados y teme haber provocado un nuevo desequilibrio que todavía no alcanza a comprender del todo. Delia, por su parte, se mueve con cautela. Sabe que el reconocimiento de Damián ha cambiado las reglas del juego, pero también es consciente de que la victoria de su hijo no está exenta de riesgos. La hostilidad latente de Andrés y la actitud cada vez más reservada de Begoña le hacen temer que el conflicto adopte formas menos visibles, pero no por ello menos peligrosas. En el ámbito doméstico, la relación entre Begoña y Gabriel se vuelve más distante. Las conversaciones se limitan a lo necesario, cargadas de una formalidad que antes no existía. Begoña siente que cada palabra es evaluada, cada silencio interpretado, y esa presión constante la lleva a replegarse emocionalmente. Gabriel, a su vez, interpreta ese repliegue como una señal de alarma. La sospecha se instala con mayor fuerza, alimentada por la convicción de que Begoña le oculta algo. Aunque intenta mantener la calma, su necesidad de control se intensifica, llevándolo a observarla con una atención casi obsesiva que amenaza con romper el frágil equilibrio entre ambos. En la fábrica, Cristina continúa librando su batalla interna. El peso del secreto que guarda se vuelve cada vez más insoportable, manifestándose en pequeños descuidos y en una tensión constante que afecta su rendimiento. Aunque intenta disimular, su fragilidad emocional se hace evidente para quienes la rodean. Luis no deja de preguntarse hasta cuándo podrá sostenerse esa situación. La preocupación que siente por Cristina se mezcla con el temor de revivir su propio pasado, ese dolor que nunca terminó de sanar. Aún así, se mantiene cerca, dispuesto a apoyarla cuando ella decida hablar, aunque la espera lo desgaste profundamente. Chloe, consciente de la complejidad del momento, adopta una postura más observadora. Tras conocer la situación de Cristina, intenta no presionarla, pero tampoco puede ignorar la tensión que se respira en el ambiente laboral. Esa cautela se extiende también a su relación con Marta, marcada por una distancia que empieza a resultar asfixiante. Marta, por su parte, se sumerge en el trabajo con una intensidad casi obsesiva. El fracaso de la prueba del perfume sigue pesándole, recordándole que el éxito no está garantizado. Sin embargo, lo que realmente la inquieta es la incapacidad de enfrentar sus propios sentimientos, esa parálisis que la mantiene atrapada entre el deseo y el miedo.
Cada encuentro con Chloe reaviva esa lucha interna. Marta siente la tentación de dejarse llevar, pero el recuerdo del pasado la frena con una fuerza casi paralizante. La idea de exponerse de nuevo al dolor la aterra, llevándola a postergar una decisión que, en el fondo, sabe inevitable. En la colonia, la tensión entre Tasio y David continúa latente. Aunque no se produce un nuevo enfrentamiento abierto, el ambiente entre ambos se vuelve cada vez más incómodo. Carmen percibe ese clima enrarecido y se siente atrapada en medio, temerosa de que cualquier paso en falso desencadene una crisis mayor. Tasio, consumido por los celos, se muestra más irritable que de costumbre. Su inseguridad lo lleva a interpretar cada gesto como una amenaza, erosionando la confianza que sostiene su relación con Carmen. Esa desconfianza empieza a pasar factura, alejándolos lentamente sin que ninguno se atreva a reconocerlo. La preocupación por Gaspar alcanza un nuevo nivel cuando su ausencia prolongada se vuelve imposible de ignorar. La cantina cerrada ya no es solo un inconveniente, sino un símbolo de algo que se desmorona. El silencio de Gaspar alimenta rumores y temores, haciendo evidente que su situación requiere una intervención urgente. Digna observa con inquietud ese cúmulo de problemas, consciente de que la colonia atraviesa un momento crítico. La conversación con Gemma sigue resonando en su mente, recordándole lo frágiles que son las decisiones que afectan a la vida de los demás. Aunque intenta mostrarse fuerte, siente el peso de una responsabilidad que no siempre sabe cómo asumir. Gemma, enfrentada a sus propios miedos, se repliega en un silencio reflexivo. La posibilidad de un futuro incierto la obliga a madurar de golpe, a replantearse prioridades que hasta hace poco daba por sentadas. Esa transformación interna la deja exhausta, pero también más consciente de la importancia de cada elección. Al final del día, Andrés se encuentra de nuevo solo, enfrentándose a una verdad que ya no puede negar. La derrota no ha llegado de forma abrupta, sino como un desgaste lento y constante que ha ido erosionando su resistencia. En esa soledad, comienza a comprender que su lucha contra Gabriel no solo lo ha aislado, sino que también lo ha transformado en alguien que apenas reconoce. Gabriel, desde la distancia, percibe ese desgaste y lo interpreta como una confirmación de su victoria. Sin embargo, lejos de relajarse, se mantiene alerta, consciente de que los conflictos más peligrosos son aquellos que parecen haberse extinguido. En el silencio que envuelve la colonia al caer la noche, la sensación de un equilibrio precario se impone, anunciando que, aunque Andrés haya sido derrotado, las consecuencias de esa caída apenas comienzan a manifestarse. La noche deja paso a un amanecer gris, cargado de una quietud que resulta inquietante. Andrés despierta con la sensación de haber envejecido de golpe, como si cada una de las renuncias forzadas del día anterior hubiera dejado una huella visible en su cuerpo. El espejo le devuelve una imagen que apenas reconoce, marcada por una fatiga que va más allá del cansancio físico y que revela la profundidad de su derrota. Al recorrer la colonia, Andrés percibe un orden nuevo, sutil pero firme, que ya no lo incluye. Las conversaciones se interrumpen a su paso, los gestos se vuelven prudentes, casi diplomáticos. No hay hostilidad abierta, pero tampoco cercanía. Esa indiferencia pesa más que cualquier enfrentamiento, porque le confirma que su voz ha dejado de ser relevante en el equilibrio actual. María observa esa transformación con una mezcla de distancia y alivio. Aunque una parte de ella lamenta el desgaste de Andrés, otra se siente liberada de una tensión constante que amenazaba con arrastrarla a un abismo emocional. Ha elegido protegerse, y esa elección la obliga a aceptar que su matrimonio ya no ocupa el lugar central que tuvo en otro tiempo. Gabriel, consciente de ese cambio en el ambiente, refuerza su presencia con una serenidad calculada. Se muestra accesible, dialogante, atento a los detalles que generan confianza. Cada gesto suyo parece destinado a consolidar una imagen de estabilidad que contrasta con el silencio incómodo que rodea a Andrés, afianzando así su autoridad sin necesidad de imponerse. Damián observa esa dinámica con una atención creciente. Aunque ha reconocido sus errores del pasado, empieza a preguntarse si su disculpa no ha inclinado la balanza con demasiada fuerza. La calma aparente que ofrece Gabriel le resulta tranquilizadora, pero también despierta una inquietud difícil de explicar, como si temiera haber entregado demasiado poder a una sola figura. Delia, por su parte, se mantiene en una posición discreta. Sabe que cualquier movimiento precipitado podría desestabilizar la frágil armonía recién establecida. Aún así, no puede evitar vigilar de cerca la relación entre Gabriel y Begoña, consciente de que ahí se concentra una tensión que podría desbordarse en cualquier momento.
En el ámbito doméstico, Begoña se mueve con cautela extrema. La distancia emocional que se ha instalado entre ella y Gabriel la obliga a medir cada palabra, cada gesto. Siente que cualquier explicación podría ser mal interpretada, y esa presión constante la empuja a refugiarse en un silencio que no hace sino agravar la desconfianza mutua. Gabriel interpreta ese silencio como una confirmación de sus sospechas. Aunque intenta mantener una actitud controlada, su necesidad de entender lo que ocurre se intensifica. La idea de que Begoña pueda estar ocultándole algo lo inquieta profundamente, alimentando un deseo de control que amenaza con romper el equilibrio que tanto le ha costado construir. En la fábrica, Cristina llega al límite de sus fuerzas. El peso del secreto que guarda se manifiesta en un agotamiento visible, en una fragilidad que ya no puede disimular. Cada jornada se convierte en un desafío, y aunque intenta mantenerse firme, la presión emocional empieza a pasarle factura de manera evidente. Luis percibe ese deterioro con creciente angustia. La impotencia de no poder ayudarla lo lleva a revivir sensaciones que creía superadas, reforzando el vínculo entre su pasado y el presente de Cristina. Esa identificación lo impulsa a mantenerse cerca, aun cuando la espera y la incertidumbre lo desgasten profundamente. Chloe, consciente de la delicadeza de la situación, adopta una postura más comprensiva. Evita confrontaciones innecesarias y trata de crear un espacio de respeto que permita a Cristina respirar. Sin embargo, esa cautela no elimina la tensión que se respira en el ambiente laboral, marcada por silencios y miradas esquivas. Marta, atrapada en su propio conflicto interno, se siente cada vez más dividida. El trabajo ya no basta para acallar sus dudas, y la presencia constante de Chloe la obliga a enfrentar emociones que ha intentado reprimir. El miedo a repetir el pasado sigue siendo un freno poderoso, pero también empieza a percibir el costo de seguir huyendo. Cada encuentro con Chloe se convierte en un recordatorio de esa indecisión. Marta se debate entre la necesidad de protegerse y el deseo de permitirse algo distinto. Esa lucha interna la deja exhausta, consciente de que su silencio también es una forma de herida, tanto para ella como para quien espera una respuesta. En la colonia, la tensión entre Tasio y David continúa erosionando la calma aparente. Aunque evitan nuevos enfrentamientos directos, la desconfianza se instala como un ruido de fondo constante. Carmen, atrapada entre ambos, siente el peso de una situación que amenaza con desbordarse si no se afronta con honestidad. Tasio, dominado por los celos, se vuelve más retraído y suspicaz. La inseguridad lo lleva a interpretar cada gesto como una amenaza, debilitando la relación con Carmen. Esa distancia creciente empieza a hacerse evidente, marcando un punto de inflexión que ninguno se atreve a nombrar. La preocupación por Gaspar alcanza un punto crítico. Su prolongada ausencia y el cierre de la cantina dejan un vacío que afecta a toda la colonia. El silencio que lo rodea se convierte en motivo de inquietud colectiva, haciendo evidente que la situación no puede seguir ignorándose por más tiempo. Digna observa ese cúmulo de tensiones con una mezcla de preocupación y resignación. La conversación con Gemma sigue presente en su mente, recordándole la fragilidad de las decisiones que afectan a la vida de los demás. Aunque intenta ofrecer apoyo, siente el peso de una responsabilidad que no siempre sabe cómo aliviar. Gemma, enfrentada a sus propios temores, se sumerge en una reflexión profunda. La posibilidad de un futuro incierto la obliga a replantearse prioridades y a asumir una madurez forzada. Esa transformación interna la deja agotada, pero también más consciente de la importancia de cada elección que debe tomar. Al final del día, Andrés se encuentra nuevamente a solas con sus pensamientos. La derrota ya no es solo una percepción, sino una realidad que empieza a aceptar con amargura. Comprende que su lucha lo ha llevado a perder aliados, afectos y, en cierta medida, a sí mismo. Esa constatación marca un punto de inflexión doloroso, en el que la resignación comienza a imponerse sobre la rabia. Gabriel, desde su posición consolidada, percibe ese cambio y lo interpreta como la confirmación definitiva de su victoria. Sin embargo, lejos de sentirse plenamente satisfecho, mantiene una vigilancia constante, consciente de que el poder adquirido conlleva una fragilidad inherente. En el silencio que vuelve a envolver la colonia al caer la noche, la sensación de un equilibrio inestable se refuerza, anticipando que las consecuencias de esta derrota aún están lejos de haberse agotado. El amanecer del sexto día llega envuelto en una luz pálida, casi apagada, como si la propia colonia reflejara el cansancio emocional de quienes la habitan. Andrés permanece sentado durante largo rato sin moverse, dejando que el silencio de la casa se le meta en los huesos. Ya no hay rabia inmediata,
solo una sensación de vacío que lo obliga a revisar cada decisión tomada. Cuando finalmente sale al exterior, Andrés percibe que su presencia apenas altera el ritmo habitual. Las rutinas continúan, los saludos son correctos pero breves, y esa normalidad ajena le confirma que ha dejado de ser un eje del conflicto. Esa constatación lo hiere más que cualquier discusión, porque lo enfrenta a la idea de haber perdido relevancia incluso en su propia lucha. María, desde la distancia, observa esa deriva con una mezcla de tristeza contenida y determinación. Ha comprendido que Andrés necesita tocar fondo para detenerse, y aunque le duele verlo así, sabe que intervenir ahora solo prolongaría una batalla que ya no conduce a nada. Su silencio es una forma de protección, tanto para él como para ella misma. Gabriel inicia el día con una agenda clara y ordenada. Se mueve con la seguridad de quien siente que el terreno le pertenece, pero sin arrogancia visible. Esa mesura calculada refuerza su imagen ante los demás, que empiezan a verlo como una figura estable en medio de tantas tensiones acumuladas. Sin embargo, en la intimidad, Gabriel no se permite bajar la guardia. La actitud distante de Begoña continúa inquietándolo, y cada gesto suyo se convierte en un detalle que analiza con minuciosidad. La confianza que intenta proyectar hacia afuera contrasta con la vigilancia constante que ejerce en su ámbito más cercano. Begoña, consciente de esa mirada permanente, se siente cada vez más atrapada. El miedo a decir algo indebido la empuja a encerrarse en sí misma, creando un muro emocional que la protege y al mismo tiempo la aísla. Aunque intenta convencerse de que el silencio es temporal, empieza a temer que esa distancia termine siendo irreversible. En la fábrica, el ambiente se vuelve más pesado conforme avanzan las horas. Cristina lucha por mantener la concentración, pero el cansancio emocional se impone una y otra vez. Los recuerdos asociados al suicidio de Beltrán aparecen sin aviso, desestabilizándola y obligándola a hacer un esfuerzo constante para no venirse abajo. Luis percibe ese desgaste con claridad. La preocupación que siente por Cristina ya no es solo profesional o afectiva, sino profundamente personal. Verla así le remueve heridas antiguas, recordándole lo frágil que puede ser el equilibrio emocional cuando el dolor no se afronta a tiempo. Chloe observa esa dinámica con cautela. Intenta ser un apoyo sin resultar invasiva, consciente de que cualquier gesto mal interpretado podría agravar la situación. Al mismo tiempo, siente el peso de su propia incertidumbre respecto a Marta, una espera que comienza a desgastarla emocionalmente. Marta, por su parte, atraviesa el día con una inquietud persistente. El trabajo deja de ser un refugio y se convierte en un recordatorio constante de su indecisión. Cada mirada de Chloe le devuelve la imagen de una oportunidad que no se atreve a tomar, atrapada entre el miedo al pasado y la promesa de algo nuevo. Esa tensión interna empieza a reflejarse en su actitud. Marta se muestra más irritable, más distante, como si intentara protegerse de una decisión que sabe inevitable. Aunque nadie se lo reprocha abiertamente, siente que su silencio pesa tanto como una negativa explícita. En la colonia, Carmen intenta mantener la calma en medio del conflicto latente entre Tasio y David. El esfuerzo por aparentar normalidad se vuelve agotador, y empieza a notar cómo esa tensión constante erosiona su bienestar. La sensación de estar siempre justificándose la deja emocionalmente exhausta. Tasio, dominado por la inseguridad, se muestra cada vez más cerrado. Su miedo a perder a Carmen se transforma en desconfianza, y esa actitud termina creando exactamente la distancia que intenta evitar. Aunque no lo reconoce, comienza a sentirse atrapado en un círculo del que no sabe salir. La ausencia prolongada de Gaspar sigue generando inquietud. El cierre de la cantina ya no es solo una anomalía, sino un símbolo de desorden emocional en la colonia. Las preguntas sin respuesta alimentan un clima de preocupación que se extiende incluso entre quienes apenas lo conocían. Digna observa esa acumulación de conflictos con una mezcla de cansancio y lucidez. Empieza a entender que muchas de las tensiones actuales no se resolverán con palabras, sino con decisiones difíciles que nadie parece dispuesto a tomar todavía. Aún así, mantiene la esperanza de que el diálogo pueda abrir alguna grieta en ese muro de silencios. Gemma, enfrentada a sus propios temores, atraviesa una jornada de reflexión intensa. La conversación pendiente consigo misma pesa más que cualquier consejo externo. Sabe que el tiempo juega en su contra y que posponer decisiones solo incrementa el riesgo y la incertidumbre. Al caer la tarde, Andrés se detiene a observar la colonia desde la distancia. Por primera vez, no piensa en atacar ni en desenmascarar a Gabriel. La energía que antes lo impulsaba se ha disipado, dejando lugar a una introspección dolorosa pero necesaria.
Empieza a aceptar que su derrota no solo es externa, sino también interna. Gabriel, desde su posición consolidada, percibe ese cambio de actitud. La ausencia de confrontación directa lo tranquiliza y al mismo tiempo lo mantiene alerta. Sabe que los conflictos no siempre terminan con un enfrentamiento final, y que a veces el verdadero peligro se esconde en el silencio. La noche vuelve a envolver la colonia, cargada de una calma densa y expectante. Cada personaje se repliega en sus pensamientos, consciente de que las decisiones pendientes siguen ahí, aguardando. En ese escenario silencioso, la derrota de Andrés se consolida como un hecho, mientras Gabriel refuerza su posición en un equilibrio tan firme en apariencia como frágil en su fondo. La última noche de esta etapa cae sobre la colonia con una quietud casi solemne, como si cada rincón fuese consciente de que algo ha terminado sin necesidad de palabras. Andrés permanece despierto, escuchando los sonidos lejanos de una casa que ya no siente suya. No hay planes ni estrategias, solo un balance amargo de todo lo perdido en una lucha que, ahora lo entiende, comenzó mucho antes de lo que supo ver. Cuando amanece, Andrés se mueve con una calma extraña, desprovista de urgencia. La rabia que lo sostuvo durante tanto tiempo se ha transformado en una lucidez dolorosa. Empieza a reconocer que su empeño por desenmascarar a Gabriel lo fue aislando poco a poco, erosionando vínculos que creía inquebrantables hasta dejarlo completamente solo. María percibe ese cambio de inmediato. Ya no ve en él al hombre obsesionado que intentaba arrastrarla a una guerra sin aliados, sino a alguien derrotado que empieza a asumir las consecuencias de sus actos. Aunque no da un paso hacia él, su mirada se suaviza, consciente de que esa distancia también es una forma de cerrar una herida abierta durante demasiado tiempo. Gabriel, mientras tanto, afronta el día con una serenidad contenida. La ausencia de confrontación directa confirma lo que ya intuía. Andrés ha perdido la batalla. Sin embargo, lejos de mostrarse triunfal, adopta una actitud prudente, sabiendo que toda victoria expone nuevas responsabilidades y que cualquier exceso podría volverse en su contra. En el ámbito familiar, la disculpa de Damián empieza a sentarse como un hecho irreversible. El reconocimiento de sus errores no borra el pasado, pero abre una vía de reconciliación que fortalece la posición de Gabriel. Delia observa ese proceso con una mezcla de alivio y cautela, consciente de que la estabilidad recién alcanzada depende de un equilibrio delicado. Begoña vive esa aparente calma con una inquietud persistente. La vigilancia silenciosa de Gabriel no ha desaparecido, y ella siente que su margen de maniobra se ha reducido aún más. Aunque intenta convencerse de que todo volverá a la normalidad, una parte de ella teme que la confianza se haya resquebrajado de forma definitiva. Gabriel, por su parte, interpreta cada gesto de Begoña con una atención excesiva. La sospecha no se manifiesta en reproches, sino en un control sutil que va tensando la relación. Esa dinámica, silenciosa pero constante, amenaza con convertir la estabilidad exterior en un conflicto íntimo difícil de sostener. En la fábrica, Cristina atraviesa una jornada especialmente dura. El peso del secreto que guarda se mezcla con el duelo no resuelto, provocando una fragilidad que ya no puede ocultar del todo. Aunque intenta mantenerse firme, cada pequeño contratiempo la acerca al límite de sus fuerzas. Luis se mantiene a su lado, consciente de que el momento decisivo se acerca. El miedo a revivir su propio pasado sigue presente, pero también la determinación de no dejarla sola. Esa espera compartida, cargada de silencios, refuerza un vínculo que se construye desde la comprensión del dolor ajeno. Chloe, observando a ambos, entiende que hay batallas que no se libran en voz alta. Su propia incertidumbre respecto a Marta se intensifica, al percibir que la distancia ya no es solo una medida de protección, sino una barrera que empieza a doler. Aún así, decide respetar el tiempo de Marta, aunque esa espera la desgaste profundamente. Marta, atrapada entre el miedo y el deseo, siente que ha llegado a un punto de no retorno. La huida constante ya no la protege, solo prolonga una tensión que la consume. Aunque todavía no da el paso que Chloe espera, empieza a asumir que su silencio también es una elección con consecuencias. En la colonia, la tensión entre Tasio y David no estalla, pero tampoco se disuelve. Carmen, exhausta por intentar sostener una calma artificial, empieza a cuestionarse hasta qué punto puede seguir cargando con un conflicto que no le pertenece por completo. Esa duda marca el inicio de una reflexión que podría cambiar el rumbo de su relación. La ausencia de Gaspar continúa siendo una herida abierta. La cantina cerrada se ha convertido en un símbolo de todo lo que permanece sin resolver,
recordándole a la colonia que ignorar los problemas no los hace desaparecer. La preocupación compartida refuerza la sensación de que se avecinan decisiones inevitables. Digna, observadora e incansable, percibe que este momento de aparente calma es solo una pausa. Las conversaciones pendientes, las verdades ocultas y las decisiones aplazadas siguen ahí, acumulándose bajo la superficie. Aún así, confía en que el reconocimiento de los errores, como el de Damián, pueda abrir el camino hacia un cambio real. Gemma, enfrentada a su propia encrucijada, siente que el tiempo se estrecha. La reflexión profunda a la que se ha sometido la deja agotada, pero también más consciente de la necesidad de actuar. Por primera vez, empieza a prepararse para asumir una decisión que ya no puede postergar. Al caer la noche, Andrés se detiene a contemplar la colonia una última vez con los ojos de quien ha comprendido demasiado tarde. La derrota ante Gabriel ya no le parece una injusticia, sino el resultado de un camino recorrido con obstinación y ceguera. Esa aceptación, amarga pero necesaria, marca el final de su lucha. Gabriel, desde su posición firme, percibe ese cierre sin necesidad de palabras. La victoria se ha consumado no con un golpe final, sino con el desgaste silencioso de su adversario. En esa quietud densa que envuelve la colonia, la derrota de Andrés queda sellada, mientras Gabriel consolida su dominio en un escenario donde la calma es tan frágil como el silencio que la sostiene.